sino también uno fuertemente afectado. Voy a cambiar de tema y voy a conversar con el psicólogo Jorge Yamamoto. ¿Por qué hablo con el señor Yamamoto? Bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Y la verdad es que deberíamos hacer, y ojalá nos ayude en eso, el señor Yamamoto, a hacer una evaluación de cómo está la salud mental en el Perú. Un gusto saludarle, señor Yamamoto. Bienvenido, exitoso. El gusto es mío, buen día. Gracias La por salud, respondernos. la salud mental en el mundo ha sufrido un grave impacto luego de la pandemia y el Perú no solamente ha sido el país con mayor mortalidad por COVID en el planeta, sino también uno fuertemente afectado. Al igual que la lucha contra el COVID, el sistema de salud mental en el Perú, empujado con gran esfuerzo y compromiso por los médicos y enfermeras, está en un estado de emergencia. Y los programas como el suyo, que llaman la atención sobre este problema para luego dar alternativas a la población, resultan muy importantes, porque la salud mental no es solamente un tema de dejar de sentirse mal, sino tiene que ver con la productividad del país, el desarrollo económico y sobre todo la felicidad de las personas. Cuando Esa no se emergencia de la que usted nos habla, ¿cómo se expresa en nuestro país? Excelente. Por ejemplo, hay un estudio muy grande que se ha hecho con más de 50.000 participantes que encuentra que la depresión ha subido 5.5 veces en el país luego de la pandemia, cuando se esperaba que aumente 30%. ¿Cómo se expresa, por ejemplo, esto? Primero, que las personas van a estar más desmotivadas, tienen que ir a estudiar o trabajar y no van a tener las energías para hacerlo, y en algunos casos extremos van a quedarse hasta en la cama. Luego, la depresión, paradójicamente, va a generar mayor reactividad, la gente va a estar más fosforito, va a salir con la pata levantada, y eso lo vemos en la calle y es terrible. Entonces van apareciendo noticias de que hay un caso de violencia callejera, violencia contra la mujer, contra los niños, violencia entre hombres, y todo eso tiene que ver más directa que indirectamente con el estado de la salud mental, y por tanto es una prioridad. No solamente hay que atacar la delincuencia, sino hay que atacar las bases que puedan estar detrás de la violencia y muchos de los males de la sociedad. Diríamos que en todo caso la depresión es un signo bastante más que evidente de nuestro estado de salud mental. ¿Algunas otras manifestaciones, doctor Yamamoto, que nos evidencien esta emergencia que nos está señalando? Sí, por ejemplo, en los días pasados, en las noticias ha circulado mucho esta noticia muy lamentable, que un alumno se tira del quinto piso de una universidad y que eso genera una secuencia de una alumna de otra universidad que hace declaraciones en sus redes muy lamentables, pero que además las redes, con un tremendo tema de odio, atacan a esta persona que cometió un grave error. Entonces ahí vemos que las redes sociales están jugando más que nunca una profunda influencia. Entonces hay que invocar, rogar a las personas que tienen una influencia en redes que piensen por favor en que los mensajes que están dando de manera directa o subliminal, de manera de ejemplos, tienen un potente efecto en la salud. Por ejemplo, temas de alimentación. Es una cuestión muy delicada y hay que dar mensajes de autorregulación, hay que dar mensajes de comer saludablemente, hay que dar mensajes de un humor sano, no un humor machetero, porque después una persona puede interiorizar, desubicarse y tener declaraciones de declaraciones de sentidos del humor que terminan siendo muy dañinos para la sociedad Ofensivos. y para ellos.
la vida material. Y en el marco de las políticas públicas, ¿cómo vamos? ¿Qué tanto esfuerzo estamos haciendo como país y como Estado para abordar este tema tan grave que suena casi a pandemia? Efectivamente. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y entrar al tema de fondo que está usted planteando, porque si bien es cierto las políticas públicas son importantes, en este país tenemos la dificultad de que pueda haber una política, pero de ahí a que aterrice puede pasar algún tiempo o algunos siglos. Y la salud mental requiere de una atención inmediata. Entonces, además de políticas públicas, hay que ver cómo enfocar y solucionar el problema. Entonces, tal como está ahora la estructura de la atención de la salud mental, va a tardar muchos años en poder reaccionar para las demandas actuales. El problema es que ya vamos a tener una generación que creció con violencia infantil, que creció viendo violencia callejera y que cuando sean adolescentes y adultos jóvenes van a multiplicar ese riesgo. Entonces, ahora existe algo que se llama la terapia digital. No se aplica a enfermedades muy graves mentales, pero sí a un 70% de los problemas que tenemos en la actualidad. Y ya hay investigación científica de cuáles son los patrones para poder hacer terapia digital. Esa es una respuesta existente que debería de tomarse en cuenta y en un periodo de 1 o 2 años bien enfocado podríamos cambiar el estado de la salud mental en nuestro país. Y sería... Además, sí, dígame. Además, por ejemplo, las empresas acá tienen una tremenda oportunidad. Hay mucha crítica del papel de las empresas en la sociedad, algunas más fundamentadas, algunas por prejuicio, pero para las empresas es un gran negocio atender la salud mental y el bienestar de los colaboradores porque faltan menos, trabajan con más productividad, atienden mejor al público y eso se va a ver en la calle. Entonces, en sus presupuestos existentes de recursos mentales, que canalicen parte importante de esos recursos en proteger la salud mental y el bienestar de los colaboradores. Tiene que ser, por supuesto, una labor también multidisciplinaria y un esfuerzo permanente para que se logre mejorar este escenario. Hoy es el Día de la Salud Mental y estamos hablando con el doctor Jorge Yamamoto, a quien agradecemos enormemente. Hay retos y hay desafíos que ojalá, por supuesto, se puedan tomar rápidamente y hacer lo que corresponde a nivel de Estado, de país, a nivel de familia, a nivel de colegio